Buenas tardes, amados de mi Salvador Jesucristo, siempre compartiendo la verdad del Evangelio en esta tarde de Pascua. Hermanos, si algo hay que celebrar es sin duda la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Un Dios que vino a esta tierra tomando forma humana para venir a darnos redención a toda la raza humana, hermanos. Eso sí debemos de celebrar, que Cristo resucitó y está vivo, porque de lo contrario el Evangelio sería en vano, hermanos. Pero en esta tarde, hermanos, me encantaría que abramos nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, la palabra del Señor nos dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Vamos a orar, amados hermanos, para que sea la administración del Espíritu Santo el que nos esté hablando en esta tarde. Padre que estás en los cielos, en esta tarde te damos la gloria, Señor, el honor, la alabanza. Gracias, Padre bendito, por haber revelado este Evangelio, Señor. Este poder del Evangelio, Señor, que es para salvación, para redención de todo ser viviente, Señor, de toda persona que crea al Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, gloria al Señor por nuestras familias, por todas nuestras vidas, amados, porque el Señor nos ha tenido con vida hasta el día de ahora, según sus propósitos. En esta tarde, amados, veíamos cómo el Evangelio, hermanos, cómo la palabra de Dios ha llegado a nuestros días, cómo fue el inicio o cómo este apóstol, nos referimos al apóstol Pablo, como él en esta carta se presenta a los romanos, presentándose como el apóstol de Jesucristo. Veamos, hermanos, donde dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Gloria al Señor, amados, porque gracias a la revelación que el mismo Señor Jesucristo diera al apóstol Pablo, ahora nosotros podemos tener este Evangelio extendido ya casi por todo el mundo, amados hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, puso pie en esta tierra como el Hijo de Dios, amados, dejando su ministerio público y privado a sus apóstoles, hermanos, a quien él mismo les dijo que él era el que habría de venir, Dios con nosotros, amados, y aún públicamente efectuando un ministerio, llevando sanidad, llevando liberación, llevando restauración, hermanos, por su poderoso mensaje. Y ahora vemos cómo el Señor se le revela a Pablo, quien había sido el perseguidor de la iglesia, hermanos, quien quería destruir el ministerio de Cristo, el que había dejado en esta tierra, hermanos. Después vemos a un apóstol empoderado, llevando el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque él lo vio cara a cara. Cristo mismo le entregó su evangelio de salvación para que este hombre ya no estuviera creyendo en todas esas, podemos decirlo, tradiciones judaicas, sino que creyera ahora al evangelio de gracia que hemos recibido, amados hermanos. Este evangelio de gracia que ha sido posible que se ampliara para judíos y gentiles como nosotros, hermanos. Esa es la grandeza del evangelio, que ya no está siguiendo rudimentos como se le entregó al pueblo judío, sino que también se extendió ampliamente para que el evangelio fuera proclamado a todas las naciones, amados hermanos. Veíamos en este caso que el lugar de Cristo en el evangelio
viene a ser, hermanos, el centro, nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Si leemos en el versículo, voy a leer el 1 y el 2, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Así es, hermanos, el Evangelio realmente no es nada novedoso, hermanos. El Evangelio viene desde, podemos decirlo, desde los tiempos de Moisés, quien profetizó. Y todos los profetas, hermanos, han profetizaron que habría venir un Salvador, un Redentor a la humanidad, hermanos. Si podemos ver en el libro del profeta Zacarías, vamos a dar algunas referencias bíblicas. En el capítulo 9 y versículo 9, la palabra dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Gloria al Señor, hermanos, porque ahí vemos al profeta Zacarías profetizando esa entrada triunfal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hermanos. Después vemos, aún también vemos, hermanos, desde los libros de Moisés, desde los salmos, desde los profetas, cómo este evangelio se ha anunciado, hermanos. Por lo cual tenemos que tener todos seguros y estar claros que el único nombre que se nos ha dado es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien es el centro del evangelio, hermanos. Está claro, la palabra de Dios no tiene ningún otro nombre registrado, como lo dice aquí, que se nos fue anunciado, que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Hermanos, tenemos claro que nuestro Señor Jesucristo fue anunciado desde antes de su nacimiento, amados. Entonces, no hay por qué estar creyendo o haciéndonos imagen o semejanza de pensar que es otra persona la que nos va a salvar, porque la palabra de Dios solo es testiga de nuestro Señor Jesucristo, quien se profetizó, y aún por boca del mismo Señor Jesucristo se cumplieron las escrituras, las profecías, hermanos. Entonces vemos, hermanos, que la promesa del evangelio no da paso a otro personaje. Esto no se trata, hermanos, en que no podemos introducir a otro nombre en el evangelio, hermanos, porque a Pablo, quien le dio el evangelio fue el mismo Señor Jesucristo. El evangelio de Dios dado a Pablo, hermanos. Entonces no podemos estar introduciendo otros nombres o otros, podemos decirlos, o otras personas protagonistas a la obra de Dios, porque Dios no comparte su gloria con nadie, hermanos. Y vemos en el versículo 3 acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Amados, todos si hemos leído los salmos, sabemos que David profetizó de nuestro Señor Jesucristo, amado, que por medio del linaje del rey David vino nuestro rey, nuestro Salvador y Redentor. Si podemos ver en el Salmo 32, leamos nuestras Biblias, Salmo 32, lo que dice, hermanos, poderosa palabra del Señor dice en el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Gloria al Señor, hermanos, porque el único, aquí David estaba profetizando, hermanos, que ¿quién es el único que no nos inculpa de pecados? Es Cristo, hermanos, porque Él vino a esta tierra para redimirnos de la ley de muerte, de maldición y de pecado. Y en esta tarde el Señor no quiere que en esta Pascua tú te quedes sin descubrir este plan de redención por medio de Cristo Jesús, hermanos, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos. Es Cristo el Señor, hermanos. Y vemos, amados, en el versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Hermanos, este es el gran tema, hermanos, del Evangelio.
Este es como el sello de garantía, la resurrección de Cristo nuestro Salvador. Porque si nuestro Salvador Jesucristo no hubiese resucitado, fuera en vano todo, hermanos. Todo fuera una tragedia, una real mentira. Pero nuestro Señor se levantó de los muertos. Dios le levantó de los muertos, hermanos, y venció la muerte. Por eso, hermanos, la palabra nos dice que Él es la resurrección y la vida, hermanos. Hermanos, debemos de creer que el sello que Cristo pone con la resurrección, hermanos, es la esperanza de gloria, hermanos. Y no hay otro, no hay nadie más que haya resucitado, hermanos. De ahí todos los hombres están condenados a morir, mas están bendecidos en creer por medio de Cristo Jesús y su evangelio, a tener la vida y la vida eterna, hermanos. De ahí todos están muertos. Los padres de la fe, hermanos. Todos esos grandes hombres que creyeron a Dios y no vieron ni siquiera ni una de estas promesas. Mas sin embargo nosotros, gloria al Señor Jesucristo, por la fe y por la palabra de Dios, ya hemos sabido que sí, Cristo vino a esta tierra, hermanos, y resucitó al tercer día, amados. Mas sin embargo, como dice la palabra, bienaventurados los que no vieron y creyeron, hermanos. Hermanos, esto de la resurrección es el sello de garantía del evangelio, hermanos. Porque todos los apóstoles murieron, hermanos. Aún la Virgen María murió, hermanos. Murió. Todos, hermanos. Mas solo Cristo se ha levantado de los muertos, porque Él es el Rey, nuestro Salvador, y Él ha prometido volver y resucitará en aquel día a todos los que creyeron en su ministerio, en la obra perfecta de redención a los hombres, hermanos. Estamos esperando ese glorioso regreso de Cristo, en el cual los muertos en Cristo resucitarán primero. Gloria al Señor, hermanos. Y todos vamos a venir a la presencia de nuestro Dios. Hermanos, déjenme decirle que acá el versículo 5 dice, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Hermano, todo apostolado, todo buen don perfecto baja del cielo, baja de Dios, aún baja de Cristo el Señor, porque el mismo Señor Jesucristo le dio el apostolado a Pablo. Hermanos, entonces nadie más nos va a dar esta misión. No es nadie más, solo Dios, empoderando su mensaje por medio del Espíritu Santo. Ahora, hombres y mujeres que estemos llevando este gran mensaje, hermanos. Entonces no podemos poner a otros protagonistas, no podemos poner a otros intercesores, no podemos poner a otro medio más que solo el Señor Jesucristo, amados. El mensaje de esta tarde es que tenemos que conocer el lugar que ocupa Cristo el Señor. Y cualquier otra persona que quiera ocupar ese lugar de intercesor, un lugar de medio, hermanos, está mal, hermanos. Está mal porque solo es el nombre de Jesucristo, nombre sobre todo nombre, hermanos. Para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Qué fue lo que el Señor nos comisionó? A llevar su mensaje de salvación. Todo lo que Él nos había enseñado, hermanos. Enseñando todas las cosas, dice la palabra. Entonces, hermanos, vemos claramente que solo es Cristo el Señor, hermanos, porque Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo a morir por usted y por mí, amados hermanos. No es nadie más el que ha pagado con su sangre, hermanos. Fue Cristo el Señor. Entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. El llamado a las naciones es que seamos de Jesucristo, a que oigamos el mensaje de redención en esta tarde, amado hermano. Tú que tal vez estás en una playa, tú que tal vez ahorita estás con tu familia, o tú que tal vez estás trabajando lejos de tu casa, hoy es el tiempo de redención. Traer a Cristo como tu Salvador. No es nadie más, amados hermanos. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Amados hermanos, vemos que la fuente de gracia solo lo da Cristo el Señor. La fuente de gracia solo viene del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no estamos cumpliendo rudimentos, tradiciones. No, hoy solo hemos creído por la fe en el Hijo de Dios, por su gracia, por su amor, que a Él le plació
salvarnos, creyendo al sacrificio de cruz, a su muerte, y creyendo que el tercer día Él se levantó de los muertos. Amados hermanos, creamos al Evangelio en esta tarde, porque el Señor está a las puertas, hermanos. Déjenme decirle que cuando el Señor resucitó, aún y sus apóstoles que habían andado con Él, al lado, hermanos, creían en que había resucitado. Recordemos que Él les dijo que iba a resucitar, amados. Pero cuando Él camina al lado de uno de ellos, no lo reconocieron. La palabra dice que estaban cegados, ¿verdad? Entonces, cuando las mujeres llevaron el mensaje que el Señor había resucitado, tampoco creyeron a la voz de las mujeres. Creyeron hasta que lo vieron. Amados, no sigamos con nuestros corazones endurecidos, porque aún los apóstoles les costó creer, hermanos, hasta que vieron a nuestro Señor. Y quizás no sería justificable porque ellos anduvieron con el Señor, vieron sus milagros. Mas gloria al Señor Jesucristo, que ahora creemos por la fe en Jesucristo, por la fe, por ese Espíritu Santo que nos ha bautizado. Ahora el Espíritu Santo nos da testimonio en nuestras vidas que hemos nacido de nuevo, y que si antes en estas épocas andábamos tomando o vagando o haciendo cualquier relajo, hermanos, mas ahora el Señor nos tiene predicando su palabra para su gloria, hermanos. Esta es la obra que Dios quiere hacer en su vida, hermanos. Traernos de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. En esta tarde, hermanos, este mensaje nos deja claro, hermanos, que el centro del Evangelio es Cristo el Señor. No son ángeles, no son santos, no es aún ni la Virgen María. Con todo respeto, amados, no es ella el medio de salvación, solo es Cristo el Señor, porque de cualquier otra forma estaríamos quitando el protagonismo al Salvador de los hombres, a Cristo el Señor, hermanos. Recordemos que aún la Virgen María dijo: haced lo que Él os diga. ¿Y qué dijo el Señor? Mi madre y mis hermanos son los que hacen mi palabra, los que hacen mi voluntad. Amados hermanos, empecemos a adorar al Rey del universo, al Rey de reyes y Señor de señores, que es Cristo el Señor, en esta tarde. Convirtámonos en espíritu y en verdad, amados hermanos. Y así el Espíritu Santo estará haciendo una obra en nuestras vidas. Recordando que debemos de orar y velar en todo tiempo, amados. Porque el enemigo anda como león rugiente, viendo a quién devorar, a quién matar, a quién destruir. En esta tarde a ti te hago una invitación, tú que estás lejos del Señor, que estás solo embriagándote, que solo pasas drogándote, o que solo vives una vida de excesos. En esta tarde, en el nombre de Jesús, te invito a que entregues tu vida al Señor Jesucristo, porque de Él emana la vida, de Él emana el perdón de pecados, Cristo el Señor. Y puedes nacer de nuevo en esta tarde, a una nueva vida. Padre que estás en los cielos, te damos la gloria, el honor y la alabanza, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje. Este mensaje que le diste al apóstol Pablo, Señor, que se ha extendido a todo el mundo a través de tus apóstoles, a través de tu evangelio, Señor, y se sigue extendiendo para salvar la vida de las personas, las almas perdidas, Señor. Tú sigues abriendo la cárcel a los presos, Señor. Tú sigues dando el pan de vida a los pobres, Señor. En esta tarde, amado hermano, si tú quieres reconciliarte con el Señor, si has estado lejos, si se te olvidó quién era el Salvador de tu vida, ven en esta tarde a Cristo el Señor, porque Él te está esperando. Es en vida, hermanos. Igualmente, amigo, tú que nunca has conocido al Señor, te invito a nacer de nuevo, a nacer por el Espíritu y el agua, dice el Señor. A nacer del Espíritu, a una nueva vida, dejando todo lo viejo atrás y trayendo una nueva vida en Cristo Jesús, obteniendo el perdón de pecados, amados hermanos, reconociendo que es Cristo el medio de salvación para los hombres. Padre, en esta tarde te doy gracias por tu palabra, gracias por el don de tu Espíritu Santo, gracias por tus dones, Señor, que hemos recibido para llevar el reino de los cielos a toda esta tierra, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos la gloria, Señor. Honor y alabanzas a quien vive por los siglos, a Cristo el Señor. Amén. Amados hermanos, gloria al Señor Jesucristo. Bendita palabra que nos da el poder, la autoridad en el nombre de Jesús, para que te conviertas a Cristo Jesús, para que cambies tu vida en el nombre de Jesús.
Nombre sobre todo nombre. Pasen una feliz tarde, amados hermanos. Es un gusto siempre llevarles la verdad del Evangelio. La verdad del Evangelio nos menciona, solo hay un nombre dado a los hombres, Cristo el Señor, el único protagonista de esta gran historia de amor que se sigue cumpliendo, hermanos, salvando la vida de los hombres. Amén.